La Contrahistoria. Un programa presentado y dirigido por Fernando Díaz Villanueva. Polaco de nacimiento, Frédéric Chopin fue un niño prodigio del piano, lo que le llevó a abandonar el ducado de Varsovia, donde había nacido siendo muy joven, con solo 20 años, para instalarse en París. Allí se convirtió en una celebridad por su dominio absoluto del instrumento. En París entabló amistad con otros grandes pianistas, como el húngaro Franz Liszt, y tuvo una legión de admiradores en toda Europa, entre los que se encontraban algunos de los mejores compositores. Pero no se dejaba ver demasiado. Huía de las grandes representaciones, prefería en su lugar los ambientes íntimos de los salones parisinos, en los que ofrecía recitales para una selecta audiencia. Vendía también sus composiciones y daba clases de piano que eran muy demandadas. Pero Chopin no era una persona fácil. A lo largo de su vida padeció una tuberculosis recurrente y era de carácter retraído y extremadamente emocional. En su correspondencia personal, buena parte de la cual ha llegado hasta nosotros, descubrimos un hombre muy sensible, pero también orgulloso y en ocasiones terco, conocedor de su genialidad y propenso a las depresiones. Todo eso se refleja en su música, transida de melancolía y expresividad. También lo podemos ver en la compleja relación que mantuvo con el sexo opuesto, algo que marcó toda su vida adulta. Tuvo dos grandes amores. Primero, la polaca Maria Boczynska, con quien llegó a comprometerse y mantuvo una relación de más de 3 años. Llegó incluso a pedirle matrimonio en firme, pero la familia se oponía, ya que consideraba que el joven pianista no era un buen partido para ella, que pertenecía a la nobleza polaca y que, por lo tanto, debía aspirar a más. Tras la ruptura, Boczynska se casó con un aristócrata polaco, pero el matrimonio duró muy poco. En unos pocos años la relación se tornó imposible y se divorciaron. El segundo fue con la escritora francesa Aurore Dupin, más conocida por su seudónimo George Sand. Se conocieron en 1836 en París. Ella era 6 años mayor que él, ya había estado casada, tenía 2 hijos y había coleccionado las aventuras románticas con escritores famosos como Prosper Mérimée o Alfred de Musset. Para entonces ya era muy conocida en los ambientes literarios parisinos y tenía fama de femme fatale. Chopin no pudo resistir el embrujo de una mujer tan inteligente que hacía gala de semejante independencia y libertad de criterio. No tardaron en convertirse en amantes y emprender juntos un viaje a Mallorca, ya que creían que el clima de la isla sería beneficioso para la tuberculosis de Chopin. No fue así. Aquel invierno mallorquín fue húmedo y frío. La vivencia de la pareja terminaría en las páginas de un libro que Sand dio a la imprenta 4 años más tarde. Un invierno en Mallorca se titula. El corto periodo en Mallorca resultó duro, pero extremadamente productivo para los dos. La relación con George Sand se mantendría hasta casi el final de su vida. Para entonces, la tuberculosis apenas le dejaba trabajar y eso hizo descender su producción. A pesar de ello, era ya reconocido como uno de los mejores compositores de Europa y el pianista más reputado. Murió con solo 39 años de edad en París, convertido en toda una leyenda. Nos dejó más de 230 obras y en todas ellas el piano es el protagonista. Hoy es uno de los compositores más interpretados y también de los más apreciados por el público. Para hablar de él y de su música, nos acompaña hoy en esta contrahistoria musical, que bien sabéis que me encantan, María Valverde, una joven pianista española que acaba de regresar de Budapest y que hace sonar a Chopin así de bien.
Lo que acaba de sonar a manos de nuestra querida María Valverde, a quien vais a conocer pues en cuestión de menos de un minuto, es el estudio Opus 25 número 1 de Chopin. Chopin es el protagonista del programa de hoy, un programa que empezó algo gafado porque lo pensábamos hacer María y yo la semana pasada y no pudimos porque ese día se cayó literalmente el cielo encima de la ciudad de Madrid. Estábamos aquí los dos, ella incluso se trajo el piano. Imaginad lo que es trasladar un piano de 88 teclas, por no era un piano de cola, un piano portátil, pero bueno, hasta el piano portátil más portátil es poco portátil. Entonces, esto además está muy alto, tuvo que subirlo la pobre, estaba todo perdido, tuvimos que secar el piano, poner a escurrir su funda, en fin, fue una historia para olvidar, porque no paró de llover en todo el día, y en tanto que esto, como os contaba en la contracrónica esta semana, esto se hace en una boardilla en el centro de Madrid, pues cuando llueve, digamos que es un desapaño completo, porque suena y suena y suena. En circunstancias normales llueve pero deja de llover, así que me espero y grabamos y asunto resuelto. Pero es que el otro día, el jueves pasado, no dejó de llover ni un momento. Y en un programa musical como el que pretendíamos hacer, con María aquí, con su piano, en fin, además ella estrenándose en la contrahistoria y estaba por lo tanto con ese plus de nervio que tiene el invitado nuevo. Luego ya se acostumbrará cuando venga más veces y no será tanto, ¿no? Pero bueno, total, que lo dejamos a partir de cierta hora. Ya María me dijo a mí, yo le dije a ella, no hay programa, asumámoslo, así que vamos a ponernos a hacer otras cosas, nos pusimos a hablar de música, etcétera, y lo dejamos para esta semana. Bien, la idea era que, mi idea original era que conociésemos todos un poco mejor la música de Chopin y no solo la música de Chopin. Esto no es un programa musical, no lo olvidéis, es un programa de historia, un programa en el que tratamos de... En el caso de los músicos, hemos hecho Verdi ya, que lo hicimos con José María Concha, hicimos Beethoven el año pasado con María también, una pianista valenciana que me desplacé hasta allí hace pues casi un año, porque esto fue a principios de noviembre del año pasado, y este año volvemos con más música. Ya sabéis que a mí me apasiona la música, especialmente este tipo de música, con Chopin. Me propuso una serie de músicos María, todos buenos por supuesto, pero tratándose de una pianista y a pesar de su juventud no me duele decir que es excelsa, lo acabáis de escuchar. Esto por cierto no lo ha grabado aquí, es un concierto que dio un recital hace un tiempo y me lo he pasado para que lo pasase el resto. No, el resto ya está tocado solo para este programa y vamos a ir soltándolo, desgranándolo a lo largo del programa conforme una selección de obras que ha hecho la propia María. Pero antes de nada, os la voy a presentar. Muy buenas, María, ¿cómo estás? Muy buenas, Fernando. Es un inmenso placer estar aquí, encima hablando de uno de los mejores compositores para piano que han existido en la historia. Dicen que el mejor, para piano por lo menos. Además, se enfocó exclusivamente en eso, apenas tiene música para otros instrumentos, o sea que sí, fue su especialidad. Que yo sepa, a ver, tampoco se conozca muy a fondo la obra de Chopin, conozco mejor la de Bach o la del propio Beethoven, la de Mozart, pero Chopin creo que solo compuso 1 o 2 conciertos para piano. Compuso 2 conciertos. 2 conciertos para piano, que además la orquesta está un poco de acompañante. Así, efectivamente. De convidado de piedra, ¿no? Porque él lo quería centrarlo todo en el piano. Bueno, Chopin supongo que los aficionados le conoceréis bien, más con vuestros oídos que con vuestros ojos, aunque tratándose como se trataba de un músico romántico, el aspecto contaba mucho. Es decir, en el caso de Johann Sebastian Bach, que vivió un siglo antes que Chopin, pues la verdad es que le daba igual, ¿no? Porque él trabajaba para príncipes, obispos, etcétera. Bueno, en el caso de Bach, ¿no? Que era protestante, pero sí en el caso de los músicos italianos o franceses. Es decir, eran, bueno, el caso de Mozart, que trabajó para el arzobispo de Salzburgo, y su padre. Eran cortesanos en cierta medida y como fuesen vestidos daba un poco igual. Pero aquí ya estamos en otra época, en la que el aspecto del artista importa, ese aspecto atormentado. Bueno, atormentado depende más bien del tipo de artista, ¿no? Pero es cierto que, por ejemplo, si miramos la vida de Bach o de Mozart, la familia tenía una tradición del oficio musical, ¿no? El padre de Mozart era violinista y trabajaba en la corte, así también la familia Bach. Y sin embargo, en Chopin encontramos el caso del hijo de un francés que huye de Francia precisamente por las revueltas de la Revolución. Y se asienta en Polonia, pero no tiene ningún hacer musical, es más bien profe de francés, enseña a la aristocracia. Y cuando el pequeño Chopin empieza a demostrar talento para la poesía, para el piano,
deciden, por supuesto, formarle de alguna manera, pero no encaminado a un oficio. Ya no es este oficio que se hereda de generación en generación, sino que simplemente pues aprecian el talento que tiene y lo quieren potenciar. En el caso de Chopin tenemos un pianista polaco de origen francés que vuelve a Francia, porque él realmente en Polonia pasa los primeros 20 años de su vida. Él nace allí, empieza a ser pianista allí, empieza a descollar en la propia Varsovia. Era una época, estamos hablando, Chopin nació en el año 1810, para que nos hagamos una idea. Es decir, ya ha entrado el siglo XIX, un momento musicalmente muy brillante. Está Beethoven en plena actividad, está Schubert también en plena actividad, y se consideraba en aquel entonces por parte de la burguesía de buen tono tocar el piano y ponerse un piano en casa y enseñar a los hijos, especialmente a las hijas, a tocar el piano. Eso tenía dos consecuencias. La primera es que había un mercado para el piano muy grande, grandísimo. Era una cosa tremenda. Cualquier recital, sobre todo en las grandes ciudades, daba igual, cualquier capital de Europa, los recitales de piano, que hoy son minoritarios, salvo para los aficionados, en aquel entonces se llenaban. No había casa nobiliaria, no había familia burguesa importante que no ofreciese música en su casa, y generalmente era un piano, porque el piano tiene muchas ventajas. Ahora vamos a verlas con María, y es que es una especie de orquesta en miniatura. Esa es la grandeza del piano. Es riquísimo en sonoridad, y aunque es pesado, y María bien lo sabe, y no digamos ya si es un piano de cola, aunque es pesado, es un instrumento muy completo, que a través del cual se pueden expresar muchísimos sentimientos, se pueden decir muchas cosas. Bien, pues Chopin nace en esa Europa, en una capital que no era la capital de un reino, porque Polonia había desaparecido como reino unos años antes. Ya os hice una contrahistoria hace no mucho tiempo sobre las particiones de Polonia, y él nació en la Polonia que controlaba el Imperio ruso. Había otra parte de Polonia que estaba en el Imperio alemán y otra parte de Polonia del sur que estaba en el Imperio austriaco. Bien, los polacos eran, digamos, una nación que no tenía reino propio, pero que eran muy conscientes de su propio hecho nacional. Tenían su propio idioma, una tradición cultural larguísima, habían conformado un reino durante siglos, la mancomunidad polaco-lituana, en fin, que tenían conciencia de que les había sucedido una desgracia. Y esto se deja ver en su música, se deja ver en su arte. Este drama nacional que padecen los polacos durante el siglo XIX. Polonia volvería a reaparecer ya a principios del siglo XX, a principios, después de la Primera Guerra Mundial. Bien, Chopin esto por supuesto no lo ve. Él cuando nace acaba de ser partida Polonia. Y ese ambiente de cierta derrota, más las nuevas tendencias musicales propias de la primera mitad del siglo XIX, se deja sentir en ese pianista jovencísimo, que es el Chopin varsoviano, que empieza a descollar por esos salones de la clase alta de Varsovia. Empiezan a ver que el tipo es poco menos que un genio. Y la verdad, serlo con 18 o 19 años y que toda una ciudad entera te admiren no es muy fácil. No es fácil en absoluto, y además hay algo que no se suele remarcar tanto en el estilo de Chopin, pero es que se diferenciaba enormemente del resto de pianistas de la época, que como muy bien tú has descrito, el mundo del piano y de los recitales es algo que empieza a despertar ahora, los grandes virtuosos que llenan escenarios. No olvidemos que, de hecho, Chopin nace en el mismo año o aproximadamente que Schumann, Mendelssohn y Liszt, que son 4 de los grandes exponentes para la literatura de piano. Y Liszt, que llegó a ser el Justin Bieber de la época, básicamente. Pero lo que iba a decir, volviendo atrás, es que algo que Bueno, diferencia... tú de Liszt sabes mucho, porque has estudiado en la Academia Liszt de Budapest. Efectivamente, ahí he estado. De hecho, está su estatua presidiendo la fachada y Bueno, hemos claro, estado en su casa. Me van a poner a Paganini, que además de italiano era violinista. Hombre, pero ¿no? el hecho de esculpirlo ahí, ¿no? Tan solemne, es muy, muy emocionante. Pero ahí aprendiste mucho. Hombre, claro. Eres la pianista que eres, María, gracias al paso por esa academia tan prestigiosa de Budapest. Sí. Aunque también he de decir que mi educación en España, en concreto ya si hablamos del tema en Salamanca, con Patrín García Barredo, es a lo que más le debo. Pero volvamos a Chopin, que es un pianista más interesante que yo. Volvamos a Chopin. Bueno, es un pianista más interesante que tú por ahora. Bueno, que tú eres también muy joven. Lo que iba a decir que le diferencia tanto de los pianistas de su época es que fue un pianista casi, podría decirse, autodidacta. Es decir, en un momento en el que los métodos de piano ya llevaban su trayectoria y empezaban a generarse escuelas, la escuela de Hummel, de Clementi, de Kramer, de Moscheles, de repente aparece un pianista
que, en primer lugar, esta conexión que tiene el piano con lo femenino, ¿no? Recibió sus primeras clases de su hermana y después pasa a ser el alumno de un violinista que hay en el pueblo, que se llama Tsifny o algo así. Pero no, él no toca piano, le enseña música. Y finalmente llegamos a su gran mentor, que fue el que le educó la mayor parte de su vida y a quien él profesaba un gran cariño, que se llama Elsner. Pero él no fue pianista tampoco. El fuerte de Elsner era la composición. Es decir, Chopin llegó hasta sus 20 años de edad, compuso su primer opus 10 de estudios y todo ello por sus descubrimientos que él iba haciendo conforme se ponía delante del piano. Yo he leído por ahí, lo leí hace tiempo, no sé si será cierto o será una de estas muchas leyendas urbanas que rodean el mundillo de los compositores, que Chopin en aquel momento Paganini estaba había pleno furor paganinesco. Paganini era un virtuoso del violín y también compositor de origen italiano, como bien dice su nombre, Niccolò Paganini, que decidió sacar el mayor partido que pudiese al violín, que fue muchísimo. Y él le escuchó y se quedó siendo un adolescente y se quedó fascinado. Y esto vendría a explicar que dijese, me voy a concentrar en un solo instrumento, cuando no era ni mucho menos lo habitual en aquel momento. Digamos que Chopin en cierta medida se inventa un tipo de músico muy decimonónico. Con respecto a esto no estoy tan segura porque, bueno, sí, es cierto que Mendelssohn tocaba el violín también muy bien y creo que el órgano, pero por ejemplo Schumann y Liszt sí que me parece que estaban también muy enfocados al piano, así que yo creo que se debe más a esta corriente que has descrito antes. Schumann y Liszt son grandes admiradores de Chopin en París, los dos. Sí, pero son de la misma generación. Son de la misma generación, pero ellos le tienen auténtica veneración, una veneración no correspondida, por cierto. Bueno, Chopin era especial. Yo creo que, es cierto que Schumann, por ejemplo, le dedicó la Chrysleriana entera, que es una obra fascinante que os recomiendo a todos que escuchéis, y además le cita en su Carnaval, otra obra que tiene Schumann. Una de las piezas se llama Chopin, o sea, desde luego a él le gustaba, escribió sobre él en revistas, y Chopin es cierto que, guardó un silencio extraño. Yo no creo tanto que no fuera correspondido, sino que era más, no se dedicaba a manifestar, ¿no?, su opinión. La Chrysleriana, por cierto, también las malas lenguas dicen que Chopin ni la leyó. Eso es lo que dicen las malas lenguas, que le llegó entusiasmado, ¿no? Le he dedicado esto a alguien que admiro muchísimo. Es como si a alguien le dedicas, qué sé yo, un libro o algo así, lo mete en la librería, en la estantería en su casa, lo deja ahí, a la vuelta de 3 años todavía no lo ha abierto. No le ha quitado, en aquel entonces no existía el plástico, ¿no? Pero no le ha quitado ni el blister de plástico. Tal vez que todos lo hemos hecho alguna vez, que nos han regalado un libro. Pero al pobre Schumann que no nos apetece leer y que lo tenemos ahí metido y se nos olvida quitar el plástico. Y a la vuelta de 3 años decimos, ya tengo el plástico aquí puesto, no vaya a ser que vuelva el que me lo regaló y vea que está así, ¿no? Ya. Bueno, pues una cosa, salvando las distancias, fue así. Bien, yo creo que deberíamos escuchar un poquito de música, ¿no? Vale, pues... ¿Qué te parece este nocturno que me propones? Pues vamos a escuchar el nocturno. El nocturno tiene que ver con esta forma que tuvo Chopin de descubrir el piano, al margen de cualquier escuela que se estuviera gestando en el momento, y con su vida en París y los círculos en los que él siempre tocó más a gusto, que eran pequeños salones. Entonces, vamos a escucharlo. Una pregunta antes de que suene. Lo de nocturno a mí siempre me llamó la atención. Cuando era un niño, yo soy aficionado a esto desde que era niño, fui un niño raro ya. Y leía lo de nocturno y yo pensaba, esto lo compusieron para tocar por la noche. Es decir, si había nocturno tendría que haber diurno. Bueno, es una idea interesante. El nombre es bonito, porque esto viene del francés, creo, nocturne, ¿no? Que ya luego se tradujo, o quizá del italiano nocturno, no lo sé. En realidad, el primer compositor de nocturnos es John Field, que era un compositor irlandés, más o menos de la generación de Schubert, yo diría. Con respecto a cómo dio a nacer este género, la verdad es que lo desconozco, sería interesante explorarlo, pero sí debe de tener... El nombre, a mí me fascinaba el nombre. Sí, debe ya de tener... asumí que es que se llamaba así, que se podía escuchar a cualquier hora del día. Pero pero la noche tiene esa cosa, ¿no?, de la luz que hace que todo sea más sugerente, que no esté tan definido, los contornos no se definen, se intuyen, ¿no? Entonces el nocturno tiene esa especie de aura, yo creo. Bien, pues vamos con el nocturno Opus 27, número 2, tocado, por supuesto, por María Valverde.
No os mentía cuando os decía que María Valverde es una pianista superlativa. No os voy a decir la edad porque es de mal gusto hablar de la edad de una mujer, pero está por debajo de los 30. Ahí lo dejo. Bastante por debajo de los 30, de hecho, está María. No. Bueno, Fernando, ¿en qué estás transformando este programa? Estoy transformándolo en que me he traído una pianista excepcional, claro, que además nos está regalando esto. Bien, este nocturno que acabamos de escuchar, el Opus 27 número 2, lo ha grabado ex profeso para la contrahistoria. Con lo que hemos empezado con ese estudio Opus 25 era un recital que había dado ella en el pasado, pero a partir de ahora ya todos son piezas que hemos grabado específicas para este programa. Bien, vamos a seguir con la vida de Chopin, porque es una vida que no fue muy larga, vivió solo 39 años, murió joven, no es del club de los 27, pero sí del club de los 39. Murió además de tuberculosis, que era la enfermedad del romántico, ¿no? Porque se iban apagando poco a poco, iban tomando un color macilento, adelgazaban, bueno, el cuerpo lo tenían podrido por dentro, claro. Él cuando llega a París no está ni mucho menos tuberculoso todavía, es un joven muy bien plantado, un buen mozo, llegado desde Polonia, con antepasados franceses, pero él culturalmente y espiritualmente es un polaco y se siente como tal, y cuando llega a París se empieza a relacionar con polacos. De hecho se echa allí su primera novia, que es polaca como él, ¿no? Forma parte de estos exiliados polacos que han ido han emigrado a París precisamente para huir de la ocupación rusa o de la ocupación alemana o austriaca. El París de aquel entonces, él llega a París en el año 1831 exactamente, tenía 21 años, él había salido un año antes de Polonia, de Varsovia, porque la ciudad se le había quedado pequeña, a pesar de que Varsovia era una ciudad que no estaba mal, pero consideraba que no era el lugar donde un genio como él iba a poder prosperar. Podría llegar a convertirse en un pianista polaco nacional, digamos, muy importante, pero él quería llegar más lejos, quería convertirse en un pianista polaco universal, cosa que consiguió, pero aún no lo sabía. Aun con toda su primera elección no fue París, su primera elección fue Viena, que era la capital de la música, y lo seguiría siendo durante mucho tiempo, la ciudad de Mozart, la ciudad de Beethoven, la ciudad de Schubert, que como decía antes estaba vivo ya no estaba vivo. En 1830 había muerto. Había muerto en 1827. Pero bueno, que cualquiera que vaya a Viena todavía hoy, esa ciudad exuda música por los cuatro costados, y en buena medida se debe a ese legado que dejaron los músicos del siglo XVIII y de la primera mitad del siglo XIX. Y él acude a Viena pues como abejas al panal, ¿no? Ahí hay negocio, y ahí hay buen gusto, y ahí hay buenos salones, y hay mucha afición. Pero al llegar a Viena no se termina de adaptar. Por razones que desconozco, no le debió gustar mucho la ciudad o lo que encontró, y empezó a ir hacia el oeste. Pasó por Stuttgart, por algunas ciudades alemanas, y decidió ir a París, establecerse en París. Sobre Viena es curioso leer la correspondencia que mantiene con su profesor, el que fue su profesor de composición, Elsner, porque habla muchísimo de la familia Strauss y de los valses. Dice, es que aquí a la gente solo le interesa componer valses, publicar valses, escuchar valses, y parece ser que esa atmósfera, o sea, en Viena ya se estaba... Recordemos que había tenido compositores tan canónicos que creo que ya se estaban anclando un poco a lo que ellos querían que fuera su tradición, y no estaban tan abiertos a las nuevas tendencias que pudieran traer jóvenes como Chopin. Bueno, la novena sinfonía acababa de publicarse, ¿eh? Efectivamente. Beethoven también acababa de morir en aquel entonces en Viena, y se había cerrado todo un ciclo, porque había tenido Viena una serie de músicos excepcionales durante un montón de años, y es normal que un músico polaco que tenía mucho recorrido por delante se fuese por allá. París no era tan prometedor en aquel momento, pero sí era una ciudad que crecía mucho, muy próspera, con mucha afición musical, y una ciudad que no había hecho más que revoluciones desde 1789. Esas revoluciones habían traído mucho jaleo y mucha agitación, pero habían traído también la emergencia de una nueva clase social que era muy aficionada a la música. Me refiero a los burgueses. Durante el siglo XVIII vemos como la música la financian esencialmente los aristócratas, y a partir de esta época, especialmente en las grandes capitales, empieza a financiarlas esa burguesía enriquecida con la industria, con el comercio. La revolución industrial ya ha empezado en el oeste del continente. En torno a París empiezan a aparecer algunas industrias. Se ha producido además un
un momento político peculiar, y es que estalla en 1830 una revolución, la Revolución de Julio, que depone definitivamente ya la dinastía borbónica y sale una nueva dinastía, la de los Orleans, con el rey Luis Felipe, que no era ni siquiera ya rey de Francia, sino de los franceses. Y en ese ambiente revolucionario, que trajo evidentemente cosas malas, también trajo cosas muy buenas, especialmente en el ámbito creativo. Es decir, probablemente, no lo sé, María, pero es posible que se encontrase en París, este Chopin de apenas 20 años, se encontrase un ambiente creativo mucho más constructivo o más proclive a él o a lo que él quería hacer en París que en Viena. Efectivamente, en Viena estaban más anclados al canon que acababan de, bueno, eso, siguiendo la trayectoria de los grandes compositores que habían tenido, y París era un sitio en el que ahora cualquier nueva influencia tenía cabida, pero sobre todo no cualquiera influencia, sino que recordemos que Chopin viene desde Varsovia, que tuvieron la sublevación contra los rusos en el 1830, y llega allí como un emigrado con esas ideas ya que beben. Bueno, él sale antes de la... Él se entera en Alemania. Efectivamente, en Stuttgart. Cuando estuvo de gira por Europa, pasó por Viena, como has dicho, por Praga también, y fue en Stuttgart cuando le llegó la noticia de que en su ciudad estaban en guerra, y de hecho lo recoge, hay un testimonio muy fuerte de un diario suyo en el que prácticamente jura contra Dios, dice a Dios que cómo puede ser que esté permitiendo eso, que acaso él es ruso también, y se lamenta por la suerte de su familia, de sus amigos y de su patria. Es decir, que de repente Chopin llega a París no como cualquier músico, sino como alguien que viene también a defender una idea que al fin y al cabo ve de la Revolución Francesa, ¿no? Más por la nación de su país. Este levantamiento polaco de 1830, os hablé de él en aquella contrahistoria hace ya mucho tiempo, hará cosa un par de años, que hice sobre el Imperio de los Zares, que hice en 2 capítulos, y en uno de ellos os contaba cómo se levantaron los polacos y que los zares no terminaban de entenderlo, diciendo, bueno, pero sí, también están del lado alemán, ¿no? Y del lado austriaco, pero se nos vienen a rebelar a nosotros. Es verdad que estaban del lado austriaco y del lado alemán, pero la capital, la pequeña Polonia, es decir, la parte más nuclear de Polonia, estaba en el lado ruso. Y luego que estas revoluciones que se producen en el año 1830, en este ciclo revolucionario, que por cierto se abrió en España con la Revolución de Riego, este ciclo que va del año 1820 aproximadamente a 1835, que se producen levantamientos en distintas partes de Europa, son unas revoluciones que tienen ya, en muchos casos, un espíritu muy nacional. Es decir, son estos pueblos que han quedado especialmente en el este de Europa, que no tienen estado o reino que les represente. En el caso polaco era más doloroso todavía, porque es que ellos sí habían tenido un rey y había sido repartido el reino entre las 3 grandes potencias a finales del siglo XVIII. Y empieza a correr un run, ¿no? Nacionalista, pero nacionalista en el sentido de lo que han hecho los franceses, vamos a aplicarlo aquí. Una revolución que sea nacionalista, que recuperemos la libertad y además de eso podamos constituir un Estado, ¿no? Un Estado moderno como el que a su entender estaban construyendo en Francia en aquel momento. Mira, él llega a París, pero antes en Viena lo que ha escuchado es un montón de valses de los que hablabas tú antes, porque los valses, que los identificamos siempre con la corte de Sissi, que es posterior a esto, no son solo de la corte de Sissi, es decir, los valses se han empezado a bailar mucho antes, en los salones vieneses se bailaba el vals. Hoy nos puede parecer una baila como muy elegante y tal y cual, pero lo bailaba todo el mundo. Sí, es una danza, típica danza ternaria que, bueno, tiene como sus antecedentes, sus variantes. En Polonia es parecido, están las mazurcas también en compás ternario, o teníamos los minuetos, ¿no? En música más barroca, y de ahí nacen los valses, que sí, que efectivamente cuando fue lo que un poco echó a Chopin de Viena para atrás, cuando le contaba a su profesor por carta, ¿no? Que solo quieren valses en esta ciudad. Él compuso algún vals que otro, pero para el piano, no para orquesta. Y además... Y no eran bailables los de Chopin. Efectivamente, esto es una cosa que me parece fascinante y que tiene también que ver con eso que decíamos de... Bueno, que Chopin no tiende a ser
creo, muy preciso en la comunicación, no pone muchas cosas palabra por palabra, no, diríamos hoy en día que no expresa bien sus emociones solo a través de la música. Y en el caso de las piezas que él tocaba, en concreto los valses, más que un vals en sí, lo que intenta expresar es qué sensaciones nos despierta un vals. ¿Qué sensaciones nos despierta el bailar un vals? O el ver a una persona cuando estamos bailando. O el estar en el escenario en que esas cosas pasan, ¿no? Entonces, de repente, ya no es el vals bailable, sino el vals que piensa sobre sí mismo, de alguna manera. ¿Tú crees que hizo, siendo tan joven, toda esta lectura? Bueno, claro, ¿cuánto de esto es consciente? No lo sé, pero sí que hay una cosa, en aquel momento hubo compositores que empezaron a componer lo que se dice música programática, que eventualmente llegará a esa guerra entre música programática y absoluta, ¿no? La programática es la que sigue un programa, cuenta una historia. Y Chopin, cada vez que le decían que hacía algo programático, se enfadaba y decía, no, eso es mentira. No quería... Decía, programático lo será tu padre, ¿no? Si hubiese nacido español, hubiese dicho básicamente, eso. Porque además la música de Chopin como que sugiere muchas veces la idea de que hay un hilo argumental y esto está estudiado, hay estudios de qué elementos musicales contribuyen. Entonces, si me dejas, no sé si me dejarías... Te voy a dejar, naturalmente, el programa es tuyo, María. Bueno, pues yo quería leer una cita que tiene George Sand, que ya hablaremos, que tuvieron mucha relación, y con la que hablaba muchos de estos temas, ¿no? Más en la privacidad. Y George Sand, sobre esto de la música programática, dice así. El maestro Chopin sabe muy bien lo que hace. Se ríe de aquellos que afirman hacer hablar a las cosas y los seres a través de armonizaciones imitativas. Tales tonterías no son para él. Sabe que la música es una manifestación y una expresión humana. Es una mente humana pensando y una voz humana expresándose. Es un hombre en presencia de las emociones que experimenta, traduciéndolas mediante el sentimiento que posee de ellas, sin tratar de reproducir las causas del sonido. La música no sabría cómo especificar esas causas, ni siquiera debería intentarlo. He ahí su grandeza. La música nunca podría hablar en prosa. Bueno, George Sand fue amante durante muchos años de Chopin, pero todavía faltaba para que él conociese cuando llegó. Bueno, no tanto, porque como vivió poco, pues todo lo hizo rápido. Llegó a París en 1831 y creo que fue en 1836 cuando conoció a George Sand. Pero antes de hablar de este amorío, porque él tuvo otro antes, un amorío muy tormentoso, muy romántico, con una paisana, con María Boczinska, yo creo que lo suyo es escuchar un vals, ¿no? Un vals que nos has preparado. ¿Os he preparado este vals? ¿Qué vals es? A ver. ¿Qué número? El 8, te lo digo yo, que me lo acabas de decir. En do sostenido menor. Es que es música, es muy... Bueno, claro, aquí hay un problema, María, que yo siempre... Claro, ya sabes ahora con esto de ponerle todo la A, ¿no? Para el género, con el músico. Una mujer que es músico, porque si no sería música. ¿Cómo os decís los músicos? Bueno, tú cuando te preguntan yo ¿qué he visto eres? que en la RAE ahora está aceptado como música. Yo a veces lo uso. Y si lo llevásemos, entonces el pianista sería pianisto. Un pianista masculino. Ya, sí, bueno, pues reclamadlo. Este es el problema de cuando se han metido a cambiar el género gramatical de muchas cosas. Ya, habría que... Músico significa ambas cosas, igual que pianista terminado en A significa ambas cosas, tanto para un hombre como para una mujer. Yo simplemente dejo ahí este comentario extra musical, pero relacionado con la música. Bueno, vamos a escuchar el Vals, opus 64, número 8, que nos ha interpretado de forma magistral, os lo digo ya. No lo hizo Chopin para bailar, pero bueno, si tenéis vuestra pareja cerca al lado, pues no tenéis más que levantaros y daros un baile, si es que sabéis bailar el vals. Desde luego está concebido como un vals. Otra cosa es que Chopin no fuese especialmente, proclive a que la gente bailase. No le interesaba demasiado. Prefería tenerlos delante escuchando en estas veladas en los salones de París o de la propia Viena. Bien, vamos a escuchar este vals y vosotros diréis si se puede o no se puede bailar.
Cuando canta el ruiseñor en una noche estrellada, el maestro no se molestará en sugerir el gorjeo del pájaro con alguna notación ridícula. En cambio, conseguirá que la voz humana cante con aquel sentimiento particular que uno siente cuando escucha al ruiseñor. Y si no soñamos con el ruiseñor mientras escuchamos al hombre, poco importa. En cualquier caso, sí podremos obtener una sensación de placer que pondrá nuestra mente en la misma disposición que estaría si cayese en un dulce éxtasis en una hermosa noche de verano, acunados por las armonías de una naturaleza meditativa y feliz. La que ha hablado es María Valverde, pero el texto es, una vez más, de George Sand. Bueno, George Sand, los que sepáis algo de literatura, ya sabéis que no se llamaba así, ese era su seudónimo, ya era Aurore Dupin, una escritora francesa, una novelista muy escandalosa. Pero antes de meternos en su amorío, bueno, amorío fue una relación en toda regla, pasaron juntos más de 10 años, ¿no? Vamos con Chopin y sus problemas con las mujeres. Entonces, yo creo que aquí sí se impone un efecto de sonido. Venga, vamos a hacerlo de nuevo, María. Chopin y sus problemas con las mujeres. Porque fue un desastre este hombre con lo de las mujeres. Se enamoraba perdidamente, hasta en eso fue romántico, parecía que lo hacía todo, lo hacía aposta, ¿no? Pero a mí lo que me llamó la atención era el primer amor, que no recuerdo el nombre, era uno que ya nos consta y al que no llegó a declararse nunca. O sea, ¿cómo puede ser el nivel de romanticismo y de intensidad emocional que incluso nos constan las relaciones que no existieron? O sea, no sé, sí, parecía ser una vivían persona... a tope, es que estos vivían muy a tope los sentimientos. Ya, a tope. Construyeron buena parte de su figura pública sobre los sentimientos. A mí es la parte que más me repele de los románticos, si te soy sincero. Esta parte sentimental, pues yo soy muy poco sentimental y no me gusta. Esto de no, a ver, yo te quiero como músico, no que me vengas aquí a sermonear con tus sentimientos que no me interesan, igual que a ti no te interesan los míos. Pero no tiene tanto que ver con lo sentimental, sino, o sea, sí, pero en un sentido muy amplio, es decir, lo subjetivo. Por ejemplo, lo que hemos leído antes de George Sand, que tiene que ver con lo de el vals que se piensa a sí mismo de Chopin, ¿no? Que esto suena muy raro, pero vale de qué sensación te produce a ti, que al final son sensaciones que nos unen a todos, ¿no? Entonces no tiene por qué ser un amor, puede ser que te sugiere un amanecer cuando ocurre, o eso, el cantar de un pájaro, el ver a tu ser amado, pero eso... Pues depende, si el amanecer tienes que meterte en una reunión, ya sabes lo que te sugiere, ¿no? Pues... O te tienes que meter en el metro un día de lluvia, que está todo mojado y te vas escurriendo por los andenes, te sugiere otra cosa distinta. Claro, pues pero ahí es donde uno conecta con el otro, entonces pues, no es romanticismo fútil y barato de telenovela, no, es una cosa mucho más profunda. Sí, no lo dudo. De hecho, este hombre, la verdad es que supo ponerle música a sus sentimientos de una manera magistral. Bien, vamos con el tema de los amoríos, que yo sé que una parte del contraescuchariado está deseando que le contemos esto. Chopin tuvo dos grandes amores en su vida. Documentados, que diría Alberto Garín. Esto está documentado. Uno fue una polaca llamada María Boczynska, hay retratos, una mujer muy guapa, por cierto, que de su edad, que se enamoró perdidamente de ella, pero la Boczynska era hija de un vizconde o algo así, un noble menor, pero noble a fin de cuentas, polaco, que había emigrado a París y que vivía allí. Se enamoró perdidamente de ella y ella también de él, la cosa era correspondida. Estaban los dos, pues como se está enamorado a los 20 años, ya lo sabes, bueno, tú lo sabes mejor que yo porque estás muy cerca de los 20, y que no miraban más que el uno por el otro. Pero él tenía ya dos problemas. Uno, que era pianista, no en un burdel, como dicen de los periodistas. Ya sabes, no sé si has oído el chiste ese, ¿no? Pero no sé si quiero, ¿eh? No, eso es un chiste que es muy de periodistas, ¿no? Que dice, sí, soy periodista, pero no se lo digas a mi madre porque ella cree que soy pianista en un burdel. Ah, bueno. Que nuestro oficio está incluso por debajo de eso, ¿no? Bueno, era pianista, que lo cual era un problema para un vizconde. Es decir, bueno, que mi hija se case, tenga un pianista en nómina, me parece bien porque no dejamos de ser vizcondes, pero de ella que te cases con él ya es una cosa bien distinta. Y luego el otro es que había contraído la tuberculosis, que era una enfermedad, y perdonadme la expresión, bien jodida en aquella época porque te mandaba a la tumba. Y no sabías cuándo, además. Podías tener una crisis y irte a la tumba al año, o poder vivir 15, 20 años con la tuberculosis, pero en un estado de salud cada vez peor. Esto ya lo hemos olvidado en nuestra época, pero era una especie
sentencia de muerte. Era de hecho una sentencia de muerte. Cuando alguien estaba tuberculoso o tísico, como se decía más en castellano, era pobrecito. No sabemos cuánto va a durar. Tenían además una calidad de vida pésima. La tuberculosis te devora por dentro de los pulmones. Estaban tosiendo, apenas podían hacer cosas las más básicas del mundo, como subir escaleras, ¿no? Les costaba un triunfo, ¿no? Esto mismo, de subir a mi casa, ya lo sabes, ¿no? Pues para un tísico hubiera sido imposible, ¿no? Bueno, esta casa con lo antigua que es, seguro que subieron muchos tísicos en su momento. Hacer cualquier cosa era un problemón. Esto además les generaba otro tipo de enfermedades. Vamos, que el cuadro del tísico, el cuadro era para echarse a temblar. Él estaba en sus primeras fases de la tuberculosis, pero no podía ocultarlo. Luego, tenía manifestaciones además muy desagradables, ponía a toser y tosían sangre, por ejemplo, el pañuelo, ¿no? Imagínate si hoy toses sangre. Vamos, irías corriendo a urgencias, ¿no? Aquí me estoy deshaciendo por dentro. Bueno, pues aquel entonces era normal y era un síntoma externo de que tenía la tuberculosis. Esto, claro, a María Wodzinska le daba igual porque estaba enamorada. Como si se muere mañana, yo estoy enamorado completamente de él y me es lo mismo que sea pianista. De hecho, que sea pianista me gusta mucho porque es un pianista excepcional. Y que sea tísico, bueno, pues ya veremos. Oye, lo mismo se cura o lo mismo vive muchos años, ¿no? No le va más. Pero a la familia no le pareció bien. Y deshicieron este enlace. Y eso a él le desgarró por dentro. Y esto se deja sentir en su música. Sí, de manera directa. Sí, a diferencia de Mozart, que tenía un niño muriéndose en la habitación de al lado, seguramente también de tisis, y estaba componiendo un divertimento precioso. Esa es la diferencia. Sí, pero no siempre, o sea, si bien esto que dices es cierto, no siempre se da no siempre existe esa correspondencia entre, por ejemplo, en este caso, un drama personal y, por ende, un drama musical, porque también hay ejemplos en la vida de Chopin en los que ocurre lo contrario, ¿no? O sea, música muy bella y muy pura, en momentos también de mucho sufrir. De hecho, no recordemos que, en realidad, la salud de Chopin siempre fue mala. O sea, a los 16 años ya tuvo que recluirse al campo por primera vez por problemas respiratorios, y también se dice que en cuanto a la tuberculosis tiene una relación con ella también trágica, porque su hermana pequeña murió cuando era muy pequeña, entre los 10 y los 14 años, de esta misma enfermedad. Entonces, bueno, Chopin siempre estuvo mal de salud, siempre tuvo una relación con ella pésima, se quejaba a menudo, hablaba de sus médicos y aún así también llegó a componer música muy bella y con mucho vigor. Tenemos aquí una pieza muy bella que nos has traído. Muy bella y muy nocturna. Otro nocturno. Otro nocturno. Os quiero mandar a dormir. Un nocturno muy posterior, el Opus 62, bonito a rabiar, os lo digo ya. Es más largo que el anterior tenía 2 minutos y pico, este ya es un nocturno de casi 7 minutos, que se disfruta de la primera a la última nota, ¿eh? Es un nocturno que en particular me gusta mucho y que representa también otra cosa que tiene el estilo de Chopin, que fue su relación con el instrumento, y de hecho la veremos probablemente más adelante si relatamos los hechos de Mallorca, ¿no? Cuán dependiente era José. Eso ya está en el siguiente amorío. Estamos vale. todavía en el de Wodzinska. Pues cuán dependiente fue siempre Chopin de su instrumento para componer, que eso es algo bastante... ¿cómo decir? No diré inusual, pero sí que llamativo. Y de ahí sale el sonido particular que tiene su música. No está documentado, pero podría haberlo estado, que Chopin alguna vez se arrepintió no elegir la flauta. ¿Por qué? Porque era muy dependiente de un instrumento difícil de mover. Es verdad, no lo había pensado. Difícil de mover. Bueno, de ahí la flauta, no sé. Ahora cuando vayamos con, la flauta o el violín o el clarinete, qué sé yo, algo más portátil, ¿no? Sí. Y más barato. Cuando hablemos ahora de lo de Valldemossa, lo de Mallorca, veremos que tiene un problemón, como que Pleyel le envía el piano cuando él ya se va a volver, ¿no? Le envía desde París el piano y está tocando con un piano fabricado de manera artesana ahí en Mallorca, porque imagínate cómo sonaría eso, ¿no? Y más para él, que tenía un oído absoluto. Bien, pero antes de eso, vamos con este nocturno. Está recordando, es una contrahistoria musical y quería que sonase mucha música, sobre todo música... original, para el caso pues tocada de Chopin, eso sí, pero interpretada por María Valverde, y esta vez vamos con el nocturno Opus 62, como os decía antes, número 1.
De nuevo, el genio de Chopin combinado con el genio de María, que no es poca cosa, nos ha vuelto a regar los oídos de belleza con esta pieza que acabamos de escuchar, que os la recuerdo por si queréis buscarla, es el Nocturno Opus 62 número 1. Pero vamos a continuar con Chopin y con su dolorosa vida, y nunca mejor dicho lo de dolorosa, ahora os explico por qué, vida sentimental. No agitada, porque realmente no era un hombre especialmente mujeriego, a diferencia de otros músicos que andaban con unas y con otras, no, en absoluto. Él era de pocas mujeres, pero relaciones muy profundas en el sentido más íntimo del término. Vamos, que amaba de forma como solo puede amar un romántico. Era algo que iba más allá de lo físico. Bueno, con Botsinska lo dejan después de un viaje a Dresde que ha hecho con la madre de Botsinska, con la vizcondesa, pero la cosa no funciona, se dejan y lo que hace Chopin, entra en una depresión, como no podía ser de otra manera, y cuenta, no sé si es una leyenda de nuevo, que mete todas las cartas. En aquel entonces los amantes no tenían WhatsApp, lo digo para los más jóvenes, se mandaban cartas, en fin, muy sentidas, muy largas a menudo. La carta tenía su parte buena, y es que uno podía empezar de nuevo, uno podía corregir alguna cosa. Yo he mandado cartas en mi juventud, todavía no existía el WhatsApp y todavía se mandaban cartas, no muchas, todo hay que decirlo, pero alguna carta sí que he enviado, carta de amor, quiero decir. Bien, pues las cartas era todo un género epistolar, de las cartas de amor, que ha desaparecido prácticamente por completo. Él las mete en un sobre grande y se lo entrega a su madre, con una leyenda, no sé si en polaco o en francés, que ponía mi dolor. La mete ahí, lo cierra y lo mete en un cajón. Y ahí se queda ya hasta el momento de su muerte. Él se queda como pianista. Estamos hablando del año 1836, él lleva 5 años en París. Se ha convertido en una estrella rutilante en el panorama musical parisino. El París de Luis Felipe Orleans es una ciudad que vibra por los 4 costados, una ciudad muy rica, con gente que va llegando de toda Europa. Se ha convertido ya en la capital artística del continente, no solo los músicos, también los literatos. Llega gente desde el este, desde Italia, desde España, desde Inglaterra, de todas partes a París. Es cuando nace la ópera francesa, en estos momentos, durante este reinado. A partir de este momento empiezan a aparecer los grandes compositores franceses del siglo XIX, algunos muy conocidos en España, como el caso de Bizet. Bien, en ese París está, un París que hierve de actividad artística, que hierve de creatividad, y se encuentra con la que probablemente era la mujer más creativa de toda la ciudad, que es Aurore Dupin, una escritora francesa, algo mayor que él, no mucho, pero algo mayor que él, y sobre todo muchísimo más experimentada. Esta mujer, a diferencia de Chopin, sí que había sido promiscua. Venía de una relación, sí, de hecho... muchas relaciones. Había tenido relaciones con la mitad de los escritores de París. Le gustaban los artistas, además. Sí. Y justo Chopin la conoce en un momento en el que, ya como que se reafirma en su personalidad, ¿no? Y se la reconocía por vestir con pantalones como un hombre, como por fumar puros, estar en esos círculos que típicamente eran masculinos. Y de hecho, el primer encuentro que parece ser que tuvieron Chopin y George Sand, allá como dices en el 36, parece que no fue muy agradable. Al menos se dice que George Sand dijo de Chopin que parecía una niña y Chopin dijo de ella que parecía un hombre y que no encajaron. Es que el aspecto que daba era chocante. Era una mujer bajita, que tenía unos 50, una cosa así, que fumaba cigarros, no cigarrillos, eso todavía no existía, no cigarros, puros, para que nos hagamos una idea. Y se vestía no de hombre, pero sí con ropas masculinas. Uh-huh. Y por lo visto lo que dijo Chopin es, realmente es una mujer. Uh-huh. Es decir, le sorprendió por las formas que tenía, pero era realmente una mujer atractiva, era inteligentísima, estaba tremendamente liderada, pero unos extremos que hoy sorprenderían en el año 2023, pero claro, no nos podemos imaginarlo, el impacto que debía causar una mujer como George Sand en 1836. Es impensable en una ciudad que no fuese París. Debía de causar, de hecho, efectivamente, cuando comenzaron su relación, yo creo que París no quedó indiferente, o sea, se hacían comentarios al respecto y se hablaba en los círculos en los que ellos se manejaban y más allá.
saltó en la noticia. La cuestión es por qué se sintieron atraídos, porque a mí no se me ocurren primero dos personas más distintas que María Boczynska y George Sand. María Boczynska era una, polaca, ya en Francia estaba evidentemente, pero una chica jovencita, inocente, en fin, la novia, digamos, romántica por antonomasia. Uh-huh. Mientras que en el caso de Sand tenemos lo contrario, una mujer experimentada, algo más mayor. Uh-huh. Con 2 hijos. Con 2 hijos, ella era ya madre, que 2 hijos pequeños en aquel momento, que conoce todo París, que escribía estupendamente, una mujer, lo que se dice hoy, esta palabra tan horrenda que se utiliza tanto, empoderada. Totalmente. Que la hemos tomado del inglés, ya sabes, ¿no? Bueno, pues una mujer empoderada en sentido estricto, que no sé qué pudo encontrar en ella, bueno, y ella en él. Sí, se puede especular. Ella estaba acostumbrada a irse con otro tipo de hombres, pero no como Chopin. Si se ve el listado de amantes de George Sand, ninguno se parece a Chopin. Se puede especular, yo imagino, pero esto es suposición mía, que Chopin tenía un carácter, y además también en esta edad por su enfermedad, era una persona frágil, muy sensible, y lo mismo esa reafirmación un poco más masculina que no le quita de mujer a George Sand, ¿no? Pero ese carácter más seguro, más reafirmado suyo, lo mismo pudo encontrar alguna especie de cobijo ahí. Y al mismo tiempo George Sand pudo encontrar, no sé, la profundidad de Chopin la pudo encontrar interesante, pero no lo sé. El tema de la edad contaba, ella era, ya os he dicho antes, algo mayor que él, era 6 años exactamente mayor que él, no es mucho evidentemente, pero no es tanto por los 6 años de diferencia, sino por el tipo de vida que habían llevado el uno y el otro. Chopin esencialmente esos años, Chopin era un hombre muy joven. En 1810 tenía, cuando conoce a George Sand, 26 años, era jovencísimo, fue todo de una precocidad tremenda. También es verdad que en el año 1836 los 26 años eran distintos a los 26 años de 2023, que todavía mucha gente está, ya sabes, con aquello del complejo de Peter Pan, ¿no? Que andan con los videojuegos y cosas así. En aquel entonces a los 26 años era un hombre hecho y derecho o una mujer hecha y derecha. Pero bueno, el tema es que cuando él había llegado a París había sido recibido por esta clase alta parisina con flores y tocaba en los mejores salones de la ciudad. De hecho, él odiaba los recitales, a él le gustaban las cosas, como comentabas antes, muy íntimas. Y me gustaría hacer un comentario al respecto porque en aquella época esta preferencia suya, ¿no? por los espacios pequeños se tomó como parte de su personalidad y simplemente se comentaba y ya está. Pero a día de hoy, en la educación musical, parece ser que uno es menos músico si no busca realizarse en los más grandes escenarios del mundo. Y parece lo mismo baladí lo que estoy diciendo, pero si hay algún músico que se haya educado en conservatorios que me esté escuchando ahora, sabrá perfectamente a lo que me refiero. Es decir, ahora se nos educa para hacer algo muy concreto, que es tocar en un auditorio con 500 o 1000 personas y, sin embargo, olvidamos muchas veces que la música que a veces tocamos no fue compuesta para ese tipo de escenarios, sino que pues era música o de corte, sobre todo en tiempos más pasados, o en este caso música para pequeños salones, en los que Chopin buscaba a veces ese límite entre casi lo sonoro y lo que no suena. Esas cosas solo las puedes obtener en espacios pequeños, que a día de hoy está como... Bueno, hay una vuelta, pero está más desprestigiado. Hay que ir de nuevo a la tecnología. Ya sabes que toda la historia de la música está íntimamente relacionada con la historia de la tecnología. Siempre que hablo de compositores, me gusta bajar a las tecnologías de las que disponían. Entonces, bueno, tenemos ya una tecnología del piano muy avanzada, la del año 1830, 1840. El piano es un invento del siglo XVIII, de principios del siglo XVIII. Lo había inventado un italiano, Bartolomeo Cristofori, en el año 1709 o 1710, que se desarrolla de manera lenta a lo largo de todo el siglo. Termina sustituyendo al clavecín, que fue el instrumento de teclado por antonomasia durante la época barroca, y a partir de la época de Mozart tiene
unos conciertos para piano espectaculares, aunque esos pianos mozartianos sonaban distintos a los actuales. Cuando llega Chopin ya es un piano mucho más evolucionado. Efectivamente. Esto daría para una contrahistoria, Fernando. Daría sí la historia del piano, nunca mejor dicho. Porque profundizar aquí sería... Pero aparte de la tecnología per se del piano, había otra que no había sido inventada, que ni siquiera sospechaban que podría existir, que era la microfonía y la amplificación del sonido. Esto parece una tontería, pero tiene sus consecuencias, y es al hilo de lo que acaba de comentar María. Cuando hoy vamos a la ópera y vemos que los cantantes no llegan, están acostumbrados a cantar con micrófono. Esto sucede aquí en el Real de Madrid, que ves que se pone la soprano o el tenor a cantar y no llega bien. Bueno, si es un buen cantante, llega. De hecho, gente que canta estupendamente bien si les pones un micrófono delante, pero que ese fuelle que tenían esos cantantes de ópera del 19, antes de la invención del micrófono y la amplificación, que es que caray, que se ponían aquí, se les oía en la puerta del sol, vamos. La técnica del canto lírico surge de ahí, precisamente, ¿no? De esa necesidad de buscar proyección y buscar sonido. Yo creo que a día de hoy, si el cantante es bueno, se puede lograr. Pero es cierto que precisamente, bueno, sí, ha influenciado mucho la música, porque ahora una cantante como Billie Eilish, que directamente susurra al micrófono, eso en aquellos tiempos no podía suceder, claro. No, claro, no se podía susurrar, se tenía que tener fuelle, nunca mejor dicho, porque te tenía que oír el teatro entero. Es este momento también, mediados del siglo XIX, cuando se empiezan a construir los grandes teatros de la ópera, de París, por ejemplo, que es muy famoso, el del propio de Madrid, el Teatro Real se levanta entonces, en tiempos de Isabel II, pero que se van abriendo óperas por todo el continente y también por el europeo y el americano. En el caso del piano y de los instrumentos había un problema añadido. Ponte a tocar el oboe suena lo que suena. El oboísta no tiene un volumen, una tecla de volumen. Debe hacer que suene un poquito más alto. Eso lo puedo hacer yo aquí, pero no el oboe cuando está tocando, y el pianista tampoco. Bueno, el pianista, como es piano y forte, bueno, si le aporreas más fuerte, pues va a sonar más alto, ¿no? Pero con todas, tiene unos límites. A partir de un punto ya no se oye. Simplemente. Sí. De ahí que lo de los recitales tenía su límite natural. Esto de vamos a hacer un concierto para piano en el que haya 5.000 personas. Esto era impensable, porque claro. Es que a partir de la fila, qué sé yo, número 80, ya no se oía nada del piano. Claro. Y en el piano, como bien sabes, bueno, eres pianista, cuanto más cerca estés del mejor. Entonces, si vas a un recital de estos íntimos, procura sentarte cerquita del piano, que abre la tapa y es lo que sale de ahí. Y no hay mucho más. Yo creo que eso Chopin era consciente de las limitaciones. Bueno, para él no eran limitaciones, era el mundo como era. Pero era consciente, pero yo creo que no le gustaba mucho el modelo de vida y la actitud y, digamos, casi incluso la identidad artística de músicos como Liszt, ¿no? Y se oponía a ellos. De todas formas, yo creo que esto es un tema que se puede tratar en profundidad, pero ahora deberíamos volver a la fatídica relación con George Sand, ¿no te parece? No fue tan fatídica, duró 10 años. Bueno, yo... ¿8? Muchas, 8, ¿qué más me da? Muchas parejas no llegan a los 3, no lo olvides. Ya, pero estuvo marcada por mucho drama, por la tragedia, porque Chopin estaba muy enfermo, y de hecho al final lo que eventualmente llevará a la relación al final es que, claro, te encuentras la tremenda paradoja de una mujer empoderada, feminista como George Sand, teniendo que hacer de ama de casa y de niñera a una persona que se... Y de madre. Y de madre. Tenía dos hijos y decía, Chopin es mi tercer hijo. Efectivamente, entonces eso era algo al final insostenible. Así que no... Bueno, al principio se lo tomaron con optimismo. Se conocieron en París, surgió el amor, se convirtieron en amantes. No en el momento de conocerse, esto no penséis que es una historia de estas de película, ¿no? Que se encamaron el primer día, ni mucho menos. Tardaron en convertirse en amantes año y pico. Y ya en 1838, como Chopin tenía la tuberculosis muy avanzada, lo que os comentaba antes, esta enfermedad es muy perra, muy de que estás bien, pero de pronto empiezas a estar mal y no sabes si te vas a morir al día siguiente o al mes siguiente, decidió algo que los médicos recomendaban en aquel entonces. Se consideraba que climas húmedos y fríos, como es el caso de París y el de prácticamente toda Europa, eran muy malos para la tuberculosis y mandaban a los tísicos al sur,
Váyase usted al sur a climas más secos y más cálidos, porque eso va a venir bien para la tuberculosis. Era muy normal que el artista que podía permitírselo, hablaba este sábado en la contraportada de John Keats, del poeta británico que se fue a Roma precisamente por lo mismo y murió allí. A este no le llegó a afectar el clima romano, que es cálido, pero es bastante húmedo, por cierto. Pero claro, para un inglés pensar en Roma, pues es pensar aquello es el sol las 24 horas del día. Algo parecido de lo que le sucedió, aunque no murió, eso sí, a Chopin y a Sand, cuando decidieron en 1838 venirse en pleno mes de diciembre a España, concretamente a la isla de Mallorca. Llegan a Mallorca los dos, muy entusiasmados, pensando que en Mallorca se van a encontrar una especie de verano perpetuo. Y lo que se encuentra es que en las Islas Baleares también hace frío y también llueve. Y ese invierno del 1938-39 fue especialmente húmedo y especialmente frío. Ese invierno queda recogido en el libro de George Sand, Un invierno en Mallorca, y es cierto que llegaron optimistas. De hecho se recoge en cartas de Chopin que dijo: el cielo es como turquesa, el mar es como esmeraldas, el aire como en el cielo. Estaban los dos, pues sí, con mucha ilusión, con los dos niños. Los acogió el cónsul Louis-Édouard Gautier d'Arc durante unos días hasta que encontraban sitio donde vivir. Pero ¿qué pasa? Que enseguida Chopin empezó a dar síntomas extraños, sobre todo por el clima, que era mucho más, era peor de lo que ellos estaban esperando. Escogieron mal el destino, tenían que haber sido a Córdoba. Y ahí se hubieran encontrado. Tal vez, habría que ver los registros. O a Sevilla. Y entonces por el clima empezó a mostrar unos síntomas, empezó a empeorar, se empezó a debilitar y le empezaron a visitar médicos. Esto no he conseguido encontrar la referencia, pero se dice que Chopin comentó que me visitaron 3 médicos. El primero me dijo que yo estaba muerto, el segundo que me estaba muriendo y el tercero que estaba a punto de morirme. O sea, estaba muy mal. Bueno, vamos de nuevo a ponernos en la época. Hoy pensamos en Mallorca y pensamos en esa isla maravillosa en el Mediterráneo, rica hasta decir basta, llena de turistas, con un aeropuerto de los más grandes de Europa. En fin, Mallorca. No digo más, cualquiera que la conoce lo sabe. Pero en 1838 era un lugar bastante marginal. Uh-huh. No era un sitio, estaba Palma de Mallorca, pero que no era una ciudad especialmente grande, y el resto de la isla vivía de forma muy tradicional. Uh-huh. Vivían del campo, naturalmente, no había una población ni remotamente como la actual, uh-huh. Una población tan grande, quiero decir. Todo se tenía, o prácticamente todo se tenía que traer desde la península o desde el continente. Los mallorquines en muchas ocasiones se dedicaban al contrabando. De hecho, la familia March, por ejemplo, la familia mallorquina, se abrió camino en la vida al principio a través de Juan March, a través del contrabando. Y era un lugar peculiar, un lugar que no era fácil llegar, ni siquiera con la navegación a vapor, allá a partir de la segunda mitad del siglo XIX, no era un lugar especialmente accesible. Era mucho menos todavía Ibiza o Formentera o Menorca, pero que se fue a parar a un sitio que vivía un poco, digamos, en los márgenes de la Europa de aquella época. Era un sitio en el que lo ideal sería que pues las pocas gentes que hubiera por allí se mostraran abiertas a colaborar. Pero ¿qué pasa? Que encima llegan esta pareja que era, desde un punto de vista tradicional, era lo peor de lo peor. Extraterrestres para ellos. No estaban casados. Cuando los payeses vieron aquello, dijeron, claro. ¿Pero esto qué es? Esta mujer viene porque se fue con los hijos de George Sand. Sí. ¿Te parece aquí una mujer francesa que fuma, claro. que va vestida como un hombre, que además trae 2 niños y está con otro señor que es un tipo con aspecto enfermizo, que toca el piano y que no están casados? Claro, empiezan a tener un problema tras otro. Efectivamente. Y se tienen que recluir en una cartuja, la de Valldemosa, que está a las afueras de Palma. Se tienen que recluir porque al final, con estas visitas médicas, se empezó a especular que Chopin tenía tisis. Y justo parece ser que esto lo sabrás mejor tú o no lo sé, pero que acababan de pasar una peste bubónica en 1820, ¿no?
Bueno, en aquel entonces no sé si hubo peste en 1820 en Mallorca, pero es perfectamente verosímil. Debió de haber. Entonces, de repente vieron a ese hombre con tisis y dijeron, va de retro, te queremos lejos. Y por eso acabaron en la Cartuja. Y pasaron el invierno allí, un invierno muy malo, porque la Cartuja no estaba preparada para ser habitada en condiciones, un invierno lleno de humedad, de frío, no tenía su piano, se lo había pedido a Pleyel, pero no le llegaba, porque tenía que llegar hasta Barcelona, de ahí embarcarse, en fin, un lío tremendo, ¿no? Pero él siguió componiendo con un piano mallorquín, siguió componiendo y fue este invierno que luego Sand reflejó en un libro que se llama así, Un invierno en Mallorca, un libro que podéis encontrar y que se sigue vendiendo en las librerías, que no se lo recomiendo a los mallorquines, porque no ponen muy buen lugar, no ponen muy buen lugar la isla. Pero ellos han sacado rédito de esto, ¿eh? Es como cuando... Y tanto, en Mallorca no hay más que ir a Valldemosa. Efectivamente. Chopin parece que nació allí, Efectivamente. y no al lado de Varsovia, ¿no? Efectivamente. Bueno, pero fue muy creativo en esos meses. Se recluyó delante del piano y fueron unos meses tremendamente productivos para él. Efectivamente, sí, compuso varias obras y entre ellas las más renombradas, el set de preludios. De ahí es conocido el comúnmente llamado Gota de Agua, por ejemplo. Sí, este te lo propuse la semana pasada. Te dije, bueno, con lo que está cayendo, y ya que vamos a hablar de Chopin, María, que si podéis empezar por el Gotas de Lluvia, ¿no? Que tiene, no sé qué nota era, el que está tan, el la bemol, sí, que está con un la bemol, pum, pum, que es la gotita cayendo encima del tejado. Entonces te dije, están cayendo tantas gotas aquí que esto vamos a necesitar muchos la bemol. Bueno, vamos a escuchar un poco de música que llevamos un rato sin hacer. Vale, para introducirla un poco con lo que estábamos hablando, porque bueno, pues esta cosa de que Chopin necesitaba el piano para componer, estuvo ansioso varios meses en Mallorca porque no había piano, obviamente. Él, hasta que no hubo piano, no compuso una sola nota y luego es cuando empezó a componer, ¿no? Es decir, Chopin tenía esa relación con el instrumento. Y eso es lo que le llevó a hacer piezas de cierto virtuosismo que eran, bueno, que no siguen los estilos románticos de otra época. Por eso Chopin suena tan a Chopin. Bien, vamos a escuchar ahora la polonesa Fantasía Opus 61. Vamos a escuchar solo una parte, ¿vale? Porque luego quiero pasar con unas, antes de que esto lo habíamos dejado por si nos cabía, pero es que quiero que nos quepa, así que vamos a terminar con un impromptu en plan optimista, y antes vamos con una pequeña clase de piano de María Valverde. Bien, vamos a escuchar no completa, la polonesa es mucho más larga, esto es 1 minuto y medio lo que os vamos a poner, y a la vuelta María os va a explicar exactamente las genialidades propias de esta pieza. Una auténtica delicia esta polonesa Fantasía. Hemos escuchado solo un fragmento muy breve, así que os ruego que la busquéis por internet porque la polonesa entera es una maravilla. Bien, sobre esto, María, quería haceros una serie de observaciones que creo que son muy pertinentes. Cuando me las has explicado, la verdad es que me han convencido por completo. He dicho, bueno, esto tiene que entrar sí o sí, porque si a mí me han fascinado, pues entiendo yo que a los contraescuchas también va a suceder. Así que, por favor, María, procede. Bueno, pues a mí me apetecía reservar este momento para esta obra
también porque la he estudiado muy en profundidad, pero porque además engloba muchas de las observaciones que he querido traer hoy. En primer lugar, Polonesa Fantasía, tiene un título hibridado, ¿qué es esto? Polonesa o fantasía, hace referencia a esos valses que se piensan a sí mismos que no son valses, pues también por una serie de estudios se sabe que esta polonesa no es muy polonesa, es más sus divagaciones sobre el género. Luego, por otro lado, tiene un estilo muy lírico, viene de la ópera, está nacido del instrumento y quería desvelar el último ingrediente que hace que Chopin suene tan a Chopin y que hace que nos guste tanto, porque Chopin se escucha en todas partes del mundo y suena con una sencillez que nos llama a todos, no hay persona a la que no le guste. Y esto tiene que ver. Entonces, para empezar, es una polonesa y en el momento en el que hemos empezado, Chopin podría haber usado este tipo de acompañamiento. Sin embargo, Chopin mete esta pequeña melodía en el bajo. El bajo es la voz más grave de lo que está sonando en la música. Esto significa que va a sonar a la vez la melodía por un lado y la melodía del bajo por otro. Efectivamente, esto era la polifonía. No podemos olvidar que Chopin siempre fue un admirador de la música de Bach. De hecho, en esta anécdota que hemos contado en Mallorca, él se llevó el libro del clave bien temperado de Bach allí, lo que demuestra que se lo llevaba a todas partes. Y esa polifonía es el arte de poner voces distintas a sonar a la vez. De hecho, así sonarían. ¿Y qué genera esto de que este tipo de polifonía no es una polifonía barroca como la que tenía Bach, sino que es una polifonía muy sugerente, a veces difícil de escuchar, que ha sido descrita como uno de los mayores logros del repertorio romántico, porque lo que hace es que la música esté llena de vida, que sea simple, pero a la vez que tenga la complejidad que puede tener, por ejemplo, los pétalos de una rosa. Uno ve una rosa y ve una flor, y es una flor bella. Pero si uno quisiera acercarse a los pétalos y describirlos geométricamente, sería una cosa compleja y enrevesada y llena de matices y de detalles. Pues este tipo de polifonías encubiertas que hay en la música de Chopin hace que tenga esa constante riqueza y naturalidad. Y ahora podemos verlo con todo el bajo, el acompañamiento y la melodía. Acabáis de recibir una clase de piano magistral por parte de María. Bueno, más que de piano, yo diría de música. De música. Saber, pero que es importante saber porque a veces uno empieza a escuchar música y se le va la mente para otro lado, ¿no? Y empieza a pensar en la lista de la compra, en lo que tiene que hacer mañana. Y sin embargo, a veces saber por dónde guiar el oído y decir, oye, mira, es que esta melodía es importante, pero puedes encontrar esto también. Hace que nosotros tengamos sitios a los que asirnos en nuestra escucha musical de las piezas. Bien, pues ya tenéis ahora una polonesa y 4 razones más para que cuando escuchéis una obra de Chopin, bueno, y quien dice de Chopin, de cualquier gran compositor, penséis que hay mucho más de lo que está sonando. Esta pequeña autopsia que ha hecho de la polonesa Opus 61 María, creo que lo ha dejado bastante claro. Entendéis ahora por qué quería meterlo. La idea era un poco dejarlo para el final, pero para el final vamos a dejar un impromptu, el Opus 66, lo pasaremos ahora, no os preocupéis. Daremos algo de alivio a vuestros oídos para terminar el programa de hoy, que empezó con Chopin y terminará naturalmente con Chopin. Bueno, vamos a ir terminando ya, porque nos hemos puesto aquí a hablar de música y yo cuando me pongo a hablar de música, mal asunto, porque me gusta demasiado.
no. Me pasa lo que a estos aficionados al fútbol, que cuando se ponen a hablar de fútbol o encuentran a alguien que le gusta el fútbol, pues pueden pasarse horas. Pues a mí me pasa algo parecido con la música. Si encuentro al otro lado a alguien que le gusta la música, este tipo de música concretamente, pues se me van las horas, me distraigo, en fin. Es una cosa que, oye, yo estoy encantado porque me ha rodeado toda mi vida y yo creo que hasta ha terminado conformando en parte mi carácter, ¿no? Así que de hecho, la conversación, al menos yo la he encontrado tan extremadamente rica que yo creo que si alguna vez nos ponemos los dos a hablar otra vez, deberíamos acotar un año, una obra o algo súper pequeño, porque se ha desmigajado tanto que espero que nos hayáis podido seguir bien. Sí, hemos tratado de hacer espero que lo hayamos conseguido, pero vamos, una imagen de Chopin, músico histórica, para colocarle en su época. Hemos tratado los amoríos, importante. Ese era el punto más importante. Escucha, María, estamos todavía en pleno segundo amorío, ¿eh? Lo de San todavía no se ha roto. Se van a Mallorca, lo pasan peor que mal, pero, como Dios aprieta pero no ahoga, puede Chopin enviar a su editor en París un botón de partituras, todos los preludios, que son obras maestras. En esto ha dicho María una cosa muy cierta, y es la razón por la cual de los músicos del siglo XIX, Chopin es uno de mis favoritos. Chopin miraba hacia atrás. Y no a muchos de sus contemporáneos. Él miraba a Bach muchísimo, tenía auténtica... Ojo, Bach era un músico, no diré medio olvidado, pero no especialmente valorado. En aquel entonces se están descubriendo parte de sus obras. En aquel entonces, efectivamente, se está empezando a mirar atrás más de lo habitual, porque recordemos que en otras épocas solo se tocaban las piezas que se habían compuesto en la misma semana o en el mismo día. Sin embargo, sí que nos consta que Chopin ya pudo escuchar, bueno, no solo que Bach se empezaba a usar, sobre todo por la enseñanza del piano, que has dicho antes, que empezó a ser un fenómeno doméstico que se amplificó. Se usaba la música de Bach junto a Händel, Mozart también, empezaba a mirarse atrás. Mozart había muerto en 1791, estaba más cerca, ¿vale? Estaba solo 40 años vista, pero Bach estaba... Pero muchos no sabían ni que había existido. Un músico alemán, un tipo triste que había vivido en la actual Alemania del Este, ¿no? Pero un genio absoluto. En su recuperación tenemos que volver al pianista Mendelssohn, ¿no? Esa primera generación que eran Chopin, Liszt, Schumann y Mendelssohn. Mendelssohn fue el que... un pianista también que miraba mucho atrás y que recuperó mucha de la obra de Bach. Entre ellas la Pasión según San Mateo. Que lleva un siglo sin ser interpretada. Sí. Así a lo tonto. La obra más perfecta jamás compuesta por mano humana se pasó un siglo sin interpretarse. Pero, y esto lo mismo a ti no te gusta tanto. Lo mismo a ti no te gusta tanto porque Mendelssohn la modificó para la estética de la época, que ahora, esto es otra reflexión contemporánea, parece que la partitura es sagrada y sin embargo ya entonces Mendelssohn dijo, a ver, Bach, esto es bonito, pero creo que tengo que adaptártelo un poco. Lo que hizo uno con el Ave María. Que se toca tanto en las bodas, ¿no? Eso cuando es Ave María, ¿no? Que el origen es, es el clave bien temperado, de hecho. Tito, 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 tata, tito, tito, y le mete la parte vocal. Sí. Lo actualizan y por eso siempre pone Ave María, Bach, Gounod, que no se llegaron a conocer, uno era francés, el otro alemán, hay un siglo que los separa, pero quedaron unidos ya definitivamente por esa obra. Bueno, pues lo que decía de Chopin, que miraba mucho hacia atrás, miraba hacia Bach, miraba hacia los compositores del siglo XVIII, hacia el propio Mozart, eso le hace especial, porque a pesar de que crea un nuevo discurso musical, que es el chopiniano, no lo hace rompiendo con el pasado. Ya sabes que son los músicos, los compositores, especialmente a partir del 19, abusan mucho de eso. De todo lo anterior estaba equivocado. Hay que empezar de cero. No, este no empieza de cero. No, detrás tenemos auténticos genios. Y sobre esos genios tenemos que seguir escalando. Y eso dice mucho a favor de Chopin. Bueno, pues cuando volvió a París, era una auténtica celebridad. En fin, sus partituras se vendían como pan caliente porque además estos, aparte de los preludios y aparte de las polonesas que hemos visto, las mazurcas que compuso, las sonatas, él una de sus actividades fue la de profesor de piano.
Y los estudios, hemos empezado el programa con un estudio, el Opus 25 número 1, lo hacía para sus alumnos. Era un profesor cotizadísimo en París. Que Chopin te diese clase era lo más de lo más. Sí, sin embargo, es curioso porque muchos de sus contemporáneos sí que, digamos, que marcaron una escuela, ¿no? Y que crearon su propia técnica, su manera de entender el piano y la traspasaron generación a generación. Por ejemplo, con Liszt es muy evidente. Sin embargo, Chopin... por el tipo de alumnos que tuvo, que eran más bien aristócratas que no sé qué pasa, no debían de tener un especial talento o una especial ilusión por el instrumento en sí. Nos consta que hubo 2 alumnos que sí que tuvieron más trayectoria, pero la mecánica, la forma de entender el piano que tuvo Chopin no tuvo tanta proyección, más su música por separado. Y estuvo trabajando en un método del cual se conservan algunos bocetos, de ahí podemos ver cómo entendía el uso de los dedos, el uso del gesto, el canto de la melodía que tanto le apasionaba, pero eso quedó en un boceto y jamás se publicó. El método para aprender a tocar el piano. Imagínate si lo hubiera terminado. Ya. Sería superventas hasta el presente momento. Bueno, habría que verlo. ¿Cómo has aprendido? Con el método de Chopin, ¿eh? Ahí es nada. Bueno, él tras la vuelta de Mallorca le quedaban 10 años de vida. Él murió en 1849, murió con 39 años, por lo tanto, y sus últimos años fueron muy duros porque la tuberculosis le mató poco a poco. Fue cada vez debilitándose más, llegó un momento en el que apenas podía salir de casa, estaba todo el día tosiendo, le salía sangre en cada vez que tosía, eso se le complicaba con otras enfermedades, iba además creciendo, iba haciéndose cada vez más mayor. Hay una fotografía suya tomada en 1847, no olvidemos, la fotografía es un invento de finales de la década de 1830, en la que se le ve que es un hombre joven, tiene 37, 38 años, pero parece un anciano. Una de las fotos más famosas. Fíjate de Chopin. tú, no la tengo en mente. Ahora te la voy a enseñar. Una foto que llama la atención. Dice, este es Frédéric Chopin en 1800, creo que es el 47, cuando termina con... ¿Cómo fue ese año? Cuando termina con Sand. Y dices, bueno, ¿qué edad tiene? 37 años. Bueno, parece que tiene 60. No es broma, estaba realmente demacrado, machacado, ¿no? Tenía infinidad de problemas para poder tocar, crisis de salud continuas, y al final pues terminó muriendo en 1849, poco después de la revolución de ese año, del año anterior, de 1848, a la que, por supuesto, George Sand se entrega de hocicoz, porque es muy revolucionaria, que es cuando cae la monarquía de Julio, la de Luis Felipe de Orleans, y se proclama la Segunda República Francesa, que luego se terminaría convirtiendo en el imperio de Napoleón III. Todo esto, obviamente, Chopin no lo llegó a ver, pero los parisinos, como ciudad musical que es, fueron agradecidos y le dieron un entierro propio de un monarca. Está enterrado en Père Lachaise, este cementerio tan famoso de París, y viene a demostrar que le querían agradecer con eso todo lo que les había hecho disfrutar durante los años. Bien, pues vamos a ir terminando ya, ¿no? Que nos hemos puesto aquí a hablar, María, y no hay Es que Chopin es inagotable. Chopin es inagotable. Podrían hacerse podcast de pues Chopin en la juventud, Chopin en Mallorca, los valses, los nocturnos. Yo me conformaría con que al que no lo conociese más allá del nombre, ¿no? De la sonata número 2 o estas cositas, ¿no? Que nos la hemos traído la sonata número 2 a propósito, porque sabíamos que era lo que todo el mundo toca en los programas de Chopin. Estas tiro, ta, tiro, tiro, ta, tiro, tiro, ta, tiro, tan. Bueno, pues no la hemos puesto a propósito. Sí, totalmente intencionado, vamos. Era demasiado típica. Era el plan. Mira, pero sí que he intentado huir de cosas típicas. ¿Sabes qué es lo que podría haber grabado y no he hecho? El nocturno número 2, el que hace pam, pam, tiro, pero eso es un clásico, también es demasiado. Dije, mira, voy a traer algo diferente. También diferente. Es bonito, pero... Efectivamente. Bueno, si hemos conseguido que un solo contraescucha de los miles que hay al otro lado se ha interesado por la obra de Chopin, ya con eso me doy más que por pagado. Te lo digo ya, me doy más que por pagado. Bueno, y que le va a aportar, os va a aportar felicidad en vuestra vida. Yo creo que debería hacerse un estudio de las repercusiones en la salud. O sea... No, es que para la menor duda. A mí me dice la gente, ¿por qué Fernando está siempre de buen humor? Porque escuchó buena música. Sí, pero el romanticismo no te va tanto, ¿eh?
No me va mucho, si te soy sincero, porque escucho buena música, es decir, escucho mucho Bach, me meto mi buena dosis. Ya. Mi buena, te tengo que sacar esta mañana de ahí. te he recibido aquí con Chopin, ¿eh? Sí. Normalmente cuando vienes tengo puesto a Mozart, ya sabes, a Händel y demás, pero hoy te he recibido con Chopin porque desde que me he levantado he dicho, bueno, voy a meterme ya en el ambiente y me he puesto a Marta Argerich, que es una pianista argentina que me fascina. Increíble. Y yo creo que María Valverde es la Marta Argerich del futuro. Bueno, no voy a decir lo que me parece Argentina, ese comentario. Pues te debería parecer bien, porque Marta Argerich es de lo bueno lo mejor. Pero bueno, pues nada, aquí vamos a terminamos con música, naturalmente, con una pieza que es La Fantasía Impromptu, que además, como curiosidad diré que él la guardó en un cajón y pidió en sus últimos momentos que por favor se borrara, o sea, que la quemaran, que quemaran esa partitura. Y sin embargo no le hicieron caso, la publicaron y se convirtió en otro de los mayores hits que tiene Chopin. Es fantástica, menos mal que no le hicieron caso y que no siempre hay que cumplir con las últimas voluntades, ¿eh? Especialmente si son últimas voluntades musicales. Bien, este es el Impromptu Opus 66, con él ya nos vamos a despedir, cerramos ya el programa con él para que os despidáis con Chopin sonando en la contrahistoria, que hoy ya sabéis que meto todo tipo de compositores, musicalizo con todo tipo de compositores. El de hoy, como no podía ser menos, el de Beethoven quizá el año pasado, el de Verdi. Ya sabéis que la contrahistoria dedicada a un compositor, ese compositor se adueña de toda su musicalización. Bien, pues muchísimas gracias, María, por acompañarnos. Ha sido un auténtico placer. ¿Cuál es el próximo compositor que nos traes? Lo tenemos que hablar. María tiene que repetir. Dejadlo en los comentarios. Dejadlo en los comentarios. María tiene que repetir muchas veces. No una, sino muchas veces. Hay un montón de compositores por ahí y tenemos también la historia del piano. Eso está pendiente, sí. La historia del piano. Esta vez te traes el piano aquí para... Podemos grabar otra cosa. ¿Qué te parece grabar? No sé. A María le pasa lo que a Chopin, que decía antes, a veces se arrepiente de no haber escogido el clarinete. No te apetece grabar, no sé, la historia de la flauta. Pues no tiene una historia tan bonita como la del clarinete. Pero en fin, pues nada, muchas gracias, María, y también muchas gracias a todos vosotros por estar al otro lado. Iba a decir como todas las semanas. La semana pasada no pudisteis estar porque yo tampoco pude estar a ya sabéis la razón. Bien, pues con esto me despido de todos vosotros. Hasta la próxima contrahistoria.